mí me da vergüenza ir a la iglesia, tan pecador que soy, dice. Yo hace un mes y medio atrás iba a un acontecimiento y algunos amigos hablaban ahí y decían, bueno, pues yo no quiero acercarme a la iglesia porque soy tan pecador que si llego a la puerta de la iglesia me fulmino, decía. Y a veces Satanás pone esa idea a nuestra mente. Y creemos que la iglesia, que uno tiene que escuchar la palabra de Dios, que el camino del Señor es para santos, es para correctos, por ejemplo. Y no es así. Más bien la iglesia es un hospital del alma, un hospital del espíritu, a donde nosotros, cuando más mal estamos, más tenemos que acudir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te sientes desanimado? Más tienes que venir. ¿Estás con problemas? ¿Te has metido en líos? Más todavía tienes que venir. Porque la palabra de Dios dice que Jesús les dijo, a Jesús le dijeron, oranos, le dijeron, ponnos la mano, sananos, le dijeron. ¿Y Jesús qué les dijo? Vosotros ya habéis sido sanados, ya habéis sido librados solamente por escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que hoy día tú te vas a ir libre de este lugar. Tan solo vas a escuchar y tan solo vas a poner en tu mente y en tu corazón, y Dios va a alentar tu alma, va a poner aliento en tu espíritu, aliento en tu alma. Y cuando tu espíritu y tu alma está en aliento, en paz con Dios, dice automáticamente nuestro cuerpo es sanado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, kunankaidea kankuno uyariwankichis kechilingrilla. Amén. Como cuando te dicen, te tengo una noticia, un chismecito te tengo, te dicen, tu oreja así se para. Te cuento que dejas de hacer, dejas del celular, dejas de chatear, dejas de escuchar la radio, dejas de ver la televisión y esto se para así. ¿Qué cosa? Y el otro te dice, es para que ores, pero no es chisme. Igualito vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, todos váyanse al libro de Romanos. Eso es, todos váyanse al libro de Romanos, capítulo 6, verso 20, váyanse. Un poquito más me puedes dar retornos, por favor. Un poquito nomás. ¿Ya lo tienen? Los chicos que van a poner en la transmisión, nuestra meta en Cristo, lo van a poner el título. Amén. Nuestra meta en Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahí donde están. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia, dice. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, de todas esas obras del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Incline su rostro, vamos a orar. Amén. Señor Jesús, en este día, en esta mañana, te damos gracias, Padre amado, Padre bendito. Hoy día, Dios mío, enséñanos tu palabra. Revélame, Dios mío, tu palabra a cada uno de nosotros. Revélanos. Sella tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón.
Sella tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones para que nuestra fe esté fundamentada en tus principios, Dios mío. Sella tu palabra en nuestra mente para que podamos aprender, para que podamos enseñar, para que podamos redarguir, Dios mío, para que podamos meditar en tu palabra. Sella tu palabra, Dios mío. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido a cada uno de nosotros. Eres bienvenido a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestra mente. Apodérate de cada uno de nosotros en este día, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En este día declaramos los cielos abiertos para nuestra vida, los cielos abiertos para nuestra economía, los cielos abiertos, Dios mío. Hoy ángeles que suben y bajan, trayendo milagros, llevando peticiones, Dios mío. Hoy es nuestro día, hoy tú nos vas a hablar, Dios mío. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En cierta ocasión había un sacerdote sabio, le decían, ¿no? En el que a él le iban a consultar, por ejemplo. Y esto no era en la ciudad, sino que era en una villa, en el campo, podríamos decir. Y el sacerdote estaba ahí y por el pueblito, por ejemplo, pasaban muchos turistas. Y el pueblo era atractivo. Y cuando los comunarios o cuando la gente del lugar tenían problemas, por ejemplo, limítrofes, cuando tenían problemas de educación, muchos otros problemas cuando tenían, los del pueblo dice que iban un poco tal vez alejadito del pueblito donde estaba el sacerdote que era sabio, que era considerado sabio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y también el pueblo era un lugar turístico, donde la gente iba, visitaba ese lugar y también era no era recorrido turístico, sino que también en el pueblo se hablaba mucho de que más allá del pueblo había un sacerdote que era sabio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces un turista que llega al pueblo se entera del sacerdote y que era sabio, y él dice: tengo que ir a visitarlo a este sacerdote. ¿Por qué la gente habla tanto de él? Claro que no incluía una ruta turística, pero él había escuchado bastante hablar de él. Entonces él dijo: tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a verlo. Como es un sacerdote sabio, algo bueno voy a ver en ese lugar, dijo. Entonces el turista va hacia el sacerdote sabio y para sorpresa de él, él pensaba ver tal vez en ese lugar una casa lujosa, tal vez pensaba ver una mansión con su piscina, con su jacuzzi, con muchos parques de distracción y entre otras cosas. Se sorprende al llegar que solo había 2 cuartitos y una chocita y afuera una mesa de piedra con una sombrilla de paja. Nada más. Y el turista piensa que se equivoca de lugar, pero no, el guía le dice: es aquí donde vive el sacerdote que es sabio, que nos ayuda mucho a todos nosotros. Y el turista urgente se quiere entrevistar con él y le pregunta y le dice al sabio: sacerdote, le dice, o sea, le habla y le dice: ¿dónde está la casa lujosa? ¿Dónde está tu auto? ¿Dónde están los muebles, la computadora, el celular, la tablet? ¿Dónde está todo ese lujo, la televisión? ¿Dónde está un escritorio, las camas, todos los muebles que uno debería tener en la casa? ¿Dónde está?, le dijo el turista. Y el sacerdote le contesta, sabio, le dice:
¿Y los tuyos dónde están?, le dice. Y el turista le responde: ¿cómo yo voy a tener los muebles aquí conmigo si yo estoy de pasada?, dice. Y el sabio le contesta, le dice: yo también estoy de pasada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso tiene que ver mucho con nosotros. ¿Cuál es nuestro, por ejemplo, nuestro fin, nuestra meta aquí en la tierra como hijos de Dios? ¿A dónde apuntamos como hijos de Dios? ¿Se han dado cuenta que cuando estamos en el año de la escolaridad, por ejemplo, nadie dice: ¿cuál es tu fin, hijo? Mi fin es salir promoción. ¿Así dice? No, el niño está en la escuela porque ahí nació, ahí se acordó de la vida. Pero cuando uno ya sale del colegio, o cuando uno decide emprender algo, o cuando uno decide formar un hogar, por ejemplo, entonces esa persona ya tiene una meta. Busca la universidad, y cuando a él ya le preguntas: ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu fin? Él ya sabe que te va a contestar y te va a decir: mi fin, mi meta es salir profesional. O cuando se casa, las cosas se ponen más serias y empieza a decir: mi meta es formar una buena familia, un buen hogar. O cuando uno emprende un negocio y dice: mi meta con este trabajo es construirme mi casita, comprarme un autito, no sé, pues cada cual yo creo que tiene una meta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y esas cosas son temporales. No es que toda la vida trabajas. No es que toda la vida sueñas con tener algo. No es que toda la vida uno entra a la universidad y estudia toda la vida. No es así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces nosotros, ñocanchis, diosatahuahuanjina, yachananchis, tían, nosotros tenemos que saber dónde estamos yendo. No es que tenemos que vivir así: bueno, hoy día soy cristiano, mañana ya no, mañana me voy a la católica, apostólica, romana, romántica me voy. No, mejor me voy a de los ateos, o al pentecostal, o al poder de Dios. Entonces, no tenemos una meta como hijos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestro fin de nosotros, porque cuando estamos en la escuela, ¿se acuerdan cuando están en la escuela? Uno piensa que la escuela es toda la vida. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y decía: ¿cuándo saldré de aquí? Dije. ¿Se acuerdan o no? Ya parece que era una eternidad. Y uno sale de la escuela, del colegio, se gradúa y la vida va avanzando más rápido. Y es lo mismo en la tierra para nosotros. Dice la palabra de Dios, no dice la palabra de Dios, bueno, seguramente nosotros aquí tendremos un promedio de vida según lo que hemos cuidado, o según lo que hemos cuidado el templo de Dios, tendremos un promedio de 70, 80 años de vida. Y después te has puesto a pensar qué va a ser, porque nunca pensamos en la muerte. Jamás se nos cruza la muerte cuando somos jóvenes, cuando nadie se nos muere. Pero a la medida que uno va avanzando, va creciendo, la muerte ya va tocando la puerta. Y uno piensa que tiene la vida arreglada, y uno piensa que tiene la vida por adelante, toda una vida, una eternidad. ¿Sí o no? Y no pensamos como hijos de Dios más allá. No pensamos cuál es nuestro fin, cuál es nuestra meta, qué es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me dejo entender hasta ahí? Dígame a mí. Entonces, ñocanchis, nosotros, amados hermanos, dice la palabra de Dios, nuestro fin tiene que ser la salvación. Pablo dijo: pueden trabajar, pueden hacer todo, dijo, pero sobre todo, cuiden su salvación.
Amén. Cuidan antes tienen salvación hinchita. Tenemos que cuidar nuestro pasaporte. Tenemos que cuidar nuestra salvación, a esa herencia que nosotros, por la cual nosotros trabajamos, por la cual nosotros nos congregamos, por lo cual nosotros nos fidelizamos en el camino de Dios. ¿Va a haber problemas? Por supuesto que sí. ¿Te van a desanimar? Por supuesto que sí. ¿Te van a fallar? Por supuesto que sí. Pero nosotros tenemos que mirar nuestra meta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, 20 dice, pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres ¿de qué dice? De la justicia. Significa, dice, cuando ustedes no tenían nada que ver con las cosas de Dios, podían hacerlo ustedes lo que quieran, dice. Es como cuando uno es hincha, por ejemplo, de un partido de fútbol. ¿Cuántos son hinchas de un partido de fútbol? Levante la mano. 1, 2. Ahora, ¿les creería yo que son hinchas de ese partido? Porque cuando uno es hincha, vive, respira, come la hinchada, ¿sí o no? Tiene la polera de su partido, ¿no? El vasito de su desayuno con el loguito de su partido. La polera con el loguito. Las zapatillas. Todo es así. Cuando uno es hincha, por ejemplo, de un equipo, tiene la obligación, no siempre tiene la obligación, sino él se obliga y dice, tengo que saber a qué hora es la reunión, tengo que saber a qué hora son los partidos, este año con quiénes juega, a qué equipos va a clasificar, a dónde va a ir. Y uno sabe cuando es uno hincha y va a los partidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso dice Pablo. Pero cuando uno no es hincha, bueno, pues ve de lejos, se entera de por si acaso, se entera de, bueno, pues, en serio había jugado, dice. Entonces la palabra de Dios dice, cuando vosotros, dice, cuando ustedes o cuando cada uno de nosotros éramos, dice, cuando cada uno de nosotros éramos hijos del pecado, no teníamos la necesidad de hacer justicia. O sea, no tenías la necesidad de portarte bien, por ejemplo. No tenías la necesidad, cuando no eras hijo de Dios, cuando eras hijo del pecado, no tenías la obligación de santificarte. No tenías la obligación de orar. Cuando nosotros no conocíamos todavía a Jesús, no teníamos la obligación de apartar nuestras vidas para el camino de Dios. No era necesario, dicen ustedes, la justicia, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando uno vivía en el pecado, cuando uno no ha aceptado a Dios, ¿acaso dice, tengo que ir a la iglesia, dice? No ve. Cuando no hemos aceptado todavía a Dios, ¿acaso uno dice, no me voy a ir a fallar, no voy a ir a bailar en este preste? Así dice. No dice, sino que deliberadamente, libremente, uno peca, uno hace el mal. Y por todo eso, uno empieza a, desequilibrar su familia, desequilibrar su salud, empieza a caer en desgracias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso dice Pablo. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais, dice, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuántos se sienten orgullosos de su anterior vida? ¿Cuántos dicen, yo era pues mundano caballero yo, así? Pero cuando no conocemos a Dios,
Nos sentimos orgullosos de eso, che. En una ocasión nosotros fuimos a visitar a la cárcel, por ejemplo, y me encontré con algo muy particular. Todos normalmente en la cárcel se arrepienten de lo que han hecho o por qué lo hice. Y había un hombre, ¿sabes qué había pasado? Él había hecho lo peor, ¿no? O sea, le había quitado la vida a su compañera de vida, a su esposa en este caso. No sé cuál es la situación, pero él decía, decía, ¿no? Yachar bachini, jamás entender bachini, yachar bachini, le he enseñado con un puñete, decía. Pero eso dice cuando uno no conoce a Dios. Así como este hombre, por ejemplo, yo conozco un hombre aquí en la iglesia, él dice, cuando había hecho el preste, se había endeudado $15,000, imagínense. Le habían dicho, muy bien, tú vas a ser pasante de esta fiesta, de este santo, y pues ahora tienes que hacer comer a todos los grupos, tienes que traer grupos, tienes que traer banda, tienes que invitar a todo el pueblo, y el dinero no le alcanzaba y lo que hace es endeudarse. Y se endeuda literalmente así, $15,000. Claro, en su momento él dice, yo soy el pasante, dice. Porque cuando uno está en pecado no sabe cuál es el pecado. Amén. Así como alguien que tiene mal aliento no sabe que él tiene mal aliento, sino que la otra persona, ¿sí o no? Cuando uno no se baña, no sabe que él huele mal, sino que el que está a su lado es el que le huele. ¿Sí o no? Aquel, por ejemplo, que se fasea, el trago se toma. No sabe que él huele feo. Pero la otra persona sí sabe que huele feo. Cuando uno está en pecado, no panoramiza, no ve que está en pecado, sino que dice que somos ciegos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso dice la palabra de Dios, dice, pero ¿qué fruto les ha traído todo ese pecado? Dice, todo ese mal que hayan hecho, ¿qué fruto les han traído? Dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y ahora este hermano, por ejemplo, que conocemos aquí en la iglesia, él en una ocasión me cuenta esto. Y me dice, en sus palabras, me dice, ¿no? Hermano Obed, me dice, tan tonto he sido, dice. Tan sonso he sido, dice. Ya, hermano, tranquilo, nomás no, tampoco pues tanto así, le digo. No, es que estábamos hablando al respecto. Y él dice, yo he pagado tantos años, he pagado esta deuda que me he endeudado para hacer comer a la gente. Y no me he dado cuenta ni un poquito, dice. Claro, ahora se avergüenza. Ahora uno se da cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos se dan cuenta, por ejemplo, nuestra anterior vida era muy diferente a la vida que ahora tenemos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso dice, pero ¿qué fruto tenían? Dice, ¿qué de bueno han hecho con ese pecado? Dice, de lo que ahora ustedes se avergüenzan, dice. Mira lo que dice, porque el fin del pecado, dice, ¿qué dice? Es la muerte. Cuando huchacan causa en inchipe, cuando hay pecado en nuestras vidas, hay muerte. No siempre muerte literal en nuestra carne, sino que puede ser muerte en nuestra economía, puede ser muerte en nuestras relaciones personales, puede ser muerte en el negocio, muerte en el trabajo.
Todas las obras que a veces hacemos, que uno hace sin conocer a Dios, trae muerte. Por eso es que no se da cuenta la gente. Y dice, bueno, estoy haciendo el bien, dice, pero no. Con año canchi nosotros tenemos cuidado de hacer el pecado. Nos cuidamos y decimos, no tengo que mentir. Y decimos, no tengo que hablar mal para mi prójimo. Y decimos, no tengo que guardar rencor en mi corazón, decimos. Nos cuidamos del pecado porque queremos ser personas bendecidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren encontrar la bendición en este lugar? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos amargura en nuestro corazón, resentimiento en nuestro corazón, a otra gente no le hace daño, sino que nos hace daño a nosotros. Amén. Amén. A ver, yo podría agarrar aquí, no sé, no tengo un papel. Yo aquí agarro unas brasas en una planchita lo alzo y te voy a dar a vos esas brasas. Lo vas a agarrar en tu mano. ¿A quién le va a hacer daño? ¿A quién va a hacer doler? Diga, a mí. Porque a vos te va a hacer doler, ¿sí o no? ¿Sabe cómo es el odio, el resentimiento que guardamos? Es como agarrar una brasa en nuestras manos. Y es un pecado terrible que nos hace bastante daño en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En cierta ocasión una mujer acude al hospital y dice, por favor doctor, dice, quiero que me cure porque me duele esto, aquí me duele. Y la mujer y el médico le dice, muy bien, para saber qué es lo que tienes, vamos a hacer estudio, vamos a hacer análisis de tu sangre, vamos a sacarte una ecografía, una radiografía, una tomografía, todos los exámenes complementarios te vamos a sacar para sacar un diagnóstico a ver cómo se puede tratar tu dolor. Y el médico hace todo el estudio, le receta y la mujer empieza a sacarse los estudios. Y va con todos los análisis, con todos los exámenes, con todos los resultados, van del médico y le muestra al médico y el médico le dice, tú no tienes nada, le dice. Y justo en ese momento entra una llamada al médico y el médico empieza a hablar de la pareja, empieza a hablar del esposo, de la esposa. Y la esposa empieza a cambiar de rostro, ya no está lo mismo. Y el médico, ¿sabes qué le pregunta? El médico le dice, ¿y de usted su familia cómo está? ¿Sus hijos cómo está? ¿Cómo está su esposo? Le dice. Y la mujer empieza a hacer sonar sus dientes. Ese mi ex marido, deseo que se muera. Y empieza así, no es que yo quisiera que mi marido se muera, así, no, sino que con una intensidad, con un odio que lo vivía y decía, quisiera que se muera mi marido, mi ex marido. Pero no quiero que tenga una muerte normal. No quiero que un auto o una cosa le caiga y ¡zas! Se muera. No. Quisiera que mi marido muera lentamente, dolorosamente,
que se muera mi marido. Obras del pecado. Y el médico te encuentra hasta donde te encuentra. Cuando nuestra alma y nuestro espíritu están mal, ya no encuentra el médico. No hay análisis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, agarrar rencor en nuestro corazón, amados hermanos, es como agarrar brasas en nuestras manos. ¿Te gustaría caminar así con tus brasas? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere caminar con brasas en la mano? Allá afuera les vamos a dar un fierro caliente en su mano. Se lo va a llevar. Gratis, les vamos a ofrendar, hermano. Nadie quisiera, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué andan con eso? ¿Por qué guarda uno rencor? ¿Por qué uno se acuerda? ¿Por qué uno rememora lo pasado? Está bien, ya pasó, esto ha pasado, muy bien, ya pasó. Te han hecho daño, muy bien, ya ha pasado. Las cosas malas que uno nos hace o que nos haya pasado en la vida, manaña apamunacho, ya no hay que traerlo al presente. Porque eso te enferma, te atrasa, te frena en la vida. Así hayamos tenido nosotros la culpa. O a veces uno empieza a juzgar a su juventud, a su niñez. ¿Por qué no he sido mejor? ¿Por qué no he hecho? Y no tenemos que juzgarnos ni nosotros. ¿Por qué me han hecho? ¿Por qué me han quitado? ¿Por qué no me lo han dado? ¿Por qué me han hecho tropezar? Ya está, ya hay que dejarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, yo aquí agasaría. Aquí hay. Esto es un limón. ¿Qué es esto? Solo los pecadores dirán que no es un limón. Este es un limón, hermanos. ¿Qué es esto? Diga limón, diga. ¿Qué es esto? Más fuerte. ¿Qué es esto? Un limón, ¿no? Yo agarro este limón y lo pongo a mi boca así. Así. Qué rico, digo. Y un poquito más harto le pongo. Ay, me ha hecho cata, tira el limón. Porque es dulce y es agrio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora díganme, ¿a cuántos se les ha hecho agua en la boca? ¿Te has dado cuenta que genera una sensación de gusto al recordar el limón? Porque vos sabes cómo es el limón, ¿sí o no? Es lo mismo que sucede cuando nosotros guardamos rencor. Cuando hay odio, rencor, malos recuerdos, amados hermanos, obras de la carne, obras del pecado, lo mismo pasa en nuestra alma y en nuestro espíritu. Genera un líquido aquí cólico en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todo eso, y te hace cansar. El cuerpo está preparado ciertamente para desechar esos tóxicos, pero cuando viene un flujo constante de pensamientos malos, de rencor, cuando viene flujo constante de cólico, de toxinas que el cuerpo ya no puede controlar, de ahí se va generando las enfermedades. De ahí uno va agarrando, no sé dónde me duele, pero me duele. Uno entra, uno llega a la casa o en la mañana despierta, cansado despierta. Uno en el trabajo no hace mucho, pero se recontra cansa. No tienes más energía, te consume. En el peor de los casos, te duele la espalda, te duele el hombro, te duele la cabeza por todo eso, porque uno va recordando, va viviendo, va reviviendo. Por algo es recuerdo. Obras de la carne. ¿Ha habido? Claro, yo no sé, tal vez es
totalmente injusto lo que te han hecho, lo que ha pasado. Pero no lo podemos traer, porque la palabra de Dios dice: nueva criatura somos a aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la misericordia son nuevas cada día para con nosotros, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice: guardar ese rencor, esa obra del pecado, ¿qué dice? Trae muerte, dice. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que soltarnos, tenemos que en la vida viajar livianos, dejar atrás lo que pasa. Otros tal vez te han hecho daño dándose cuenta intencionalmente, o tal vez ni siquiera lo han hecho intencionalmente, y vos guardas eso. Si me hubieran ayudado, si me hubieran apoyado, ¿por qué me han quitado? ¿Por qué me han hecho? ¿Para qué le he conocido? Entonces uno vive otra vez y trae muerte a su vida. Obras del pecado. Y la Biblia dice: trae muerte. Cuando uno tiene pecado o cuando uno guarda resentimiento en su vida, no se desempeña fácilmente, no se desempeña de la mejor manera, siempre está cansado porque tiene un freno en la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acá entonces vamos a seguir odiando, vamos a seguir llevando ese rencor, sabiendo que nos trae enfermedad, sabiendo que nos trae muerte, sabiendo, amados hermanos, que no nos deja viajar libremente en el camino de Dios al reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Vamos a volver a leer. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? Dice, del pecado, del que ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora nosotros hemos aceptado a Jesús, nosotros ahora nos hemos santificado, tenemos una nueva vida, hemos aceptado a Jesús, al Espíritu Santo, hemos decidido ir el camino de Dios, caminar el camino de Dios, y dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos santos, somos santificados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos, dice, nuevas criaturas. Ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Amén. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Kunanga canchis, Dios tata huahuasnin. Chunku palomita, Jesús pata canchis. Pai apay gachawanchis, Él nos trajina. Él nos guía. Ya no somos guiados por el pecado, sino que somos guiados por el Espíritu Santo para salvación de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesús. ¿Cuántos quieren recibir la corona de oro? Calles de oro, mar de cristal. ¿Ah? Si yo te dijera, hagamos este experimento aquí entre nosotros nomás. Si yo te dijera, si te pongo un contrato, te digo, muy bien, amado hermano, si tú nunca faltas al segundo turno, siempre vas a venir, tengas plata o no tengas plata. Siempre vas a venir, tengas ropa o no tengas ropa. Siempre vas a venir con comida o sin comida. Siempre vas a venir, hayas pecado o no hayas pecado. Si tú
no me fallas ni una sola vez al segundo turno, de aquí a 10 años, yo te voy a dar $100,000 a ti. Y te lo voy a firmar con juzgado, con abogado. Lo vamos a notariar esto. Y de aquí a 10 años, tú vas a tener $100,000. Yo te garantizo. Y si no tengo en efectivo, te vas a quedar con mi casa. Te vas a quedar con mi auto, te digo. Y te lo firmo y vos también firmas allá abajo. ¿Cuántos quisieran $100,000 de aquí a 10 años? ¿Ah? ¿Cualquiera de nosotros va a aceptar? No es tan fácil, no es tan difícil venir todos los segundos turnos, todos los domingos. ¿Qué harías? ¿Firmarías o no firmarías? ¿Ah? ¿Firmarías, sí o no? Así mismo es el camino de Dios. Amén. Vamos a tener en el camino diferentes dificultades, circunstancias, va a venir una y otra cosa. Dice, pero ¿quién nos separará del amor de Dios? Pobreza, amargura, ¿quién nos separará del amor de Dios? Lo ancho, lo alto, lo profundo, nadie nos separará del amor de Dios, ni enfermedad, ni pobreza, nada nos separará del amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La promesa de Dios, lo cantamos. La promesa de Dios están escritas en la palabra de Dios. Las promesas de las cuales nosotros somos herederos, amados hermanos, está aquí en la palabra de Dios. Solamente nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús sin mirar izquierda ni derecha. Tal vez van a caer a este lado, van a caer a este lado. Personas se van a desanimar, familiares te van a desanimar, diagnósticos van a venir, problemas van a venir. Pero nosotros como hijos de Dios, buscando la vida eterna, nuestra salvación, nuestra herencia, tenemos que estar puestos los ojos en Cristo Jesús. Denle un aplauso a nuestro Señor. A eso apuntamos. Jesús dijo, tendrán aflicción, dijo. Les envío en medio de lobos, dijo. En la chacra no siempre va a haber trigo, también va a haber trigo y cizaña, dijo. No pienses que porque ahora somos hijos de Dios, del nuevo pacto, aquí yo me congrego, ay, ahora sí los ángeles me van a llevar así. El ángel del Señor va a venir, me va a visitar ahí con su alita va a venir a mi cuarto y me va a hablar y me va a decir, Matías, levántate. No. La Biblia dice, esfuérzate, dice. Kalpachakuinin. Sigziña o pachman. Manak hawaspa problemasta. Sino que hawaspa Señor ninche Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Eso dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y somos hechos siervos, somos hechos hijos de Dios. Y cuando somos hijos, hermano, somos hijos pues. ¿Acaso cuando tu guagua se va de fasa o te dicen, no ve, mamita, estoy yendo a un cumpleaños? Es cumpleaños cristiano. ¿Me das permiso, mami? ¿Hasta qué hora va a ser, hijo? Hasta las 10, pero yo te prometo que voy a llegar a las 9, mami. Bonito te la charlan, se la saben todas, ¿sí o no? Nada, el bandido se va a la fiesta, al cumpleaños el día jueves en la noche. El día vos le llamas a las 10 de la noche, no llega a las 12, el sinvergüenza lo apaga. Y el día viernes en la mañana te manda un mensaje, mamita, estoy bien, no te preocupes. Lo vuelve a apagar el celular, no llega todo el día viernes. El sábado le sigues llamando, el domingo no llega y el lunes
todo ese fin de semana se va de parranda, se va no sé, pues se escapa de la casa con sus amigos, se va a fallar, hace lo que sea y el lunes en la mañana tempranito llega con el pancito. Antitaban. Fresquito mami, te dice. Vos lo quieres matar, hermano. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Dices vos. ¿Se ha equivocado? Claro, se ha equivocado. No lo vamos a felicitar, ¿no ve? Oh, hijito, lo bueno es que estás bien. Lo bueno es que estás bien, hijo. Ven, entra en el gozo de tu Señor. ¿Así dices? Nada. Cada cual ya verá la manera de elegir su castigo. Pero yo te pregunto, ¿ese hijo que se ha equivocado deja de ser su hijo? Ese hijo que se ha ido con el auto y sin auto ha regresado. Con la moto se ha ido, lo ha empeñado la moto y lo que lo ha empeñado se lo ha gastado todito. Vuelve a la casa, deja de ser tu hijo. Ahora sí, ya no eres mi hijo, te quito mi apellido, tan lindo mi apellido. ¿Así dices? No. ¿Tendrá su castigo? Sí, pero sigue siendo hijo. ¿Sí o no? Sigue siendo hijo. ¿Va a comer? Sigue en la mesa. Le vas a guasquear, le vas a reventar todo el castigo le vas a poner, pero va a seguir comiendo en tu mesa. Es más, va a seguir durmiendo bajo tu techo, bajo tu casa. Por un error, ¿deja de ser un hijo? No. La Biblia dice, si vosotros padres siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dice. Denle un aplauso a Jesús. Y no me salgas ahora y nunca tienes que pensar porque una mentirita piadosa he hecho. Ahora sí el Señor me ha sacado de su reino. Satanás te habla así. Satanás es el que te hace pecar, él mismo te juzga. Él es un sinvergüenza, hermano. Y no es así. Una vez que somos hijos de Dios, eres hecho hijo de Dios y listo. No hay vuelta atrás. Esto es como entrar a la mafia. Una vez que entras, no sales. Y si sales, sales muerto, hermano. No digo yo, sino que le dice la Biblia. El postrer estado del hombre cuando se aleja de Dios es peor que la primera, dice. Amén. Pero no canches, nosotros, dice, ya nos hemos convertido al camino de Dios. Nosotros ya hemos aceptado a Jesús. Ahora dice que somos hijitos de Dios, siervos de Dios, herederos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga así, gloria a Dios, diga pues. ¿Acaso no tenemos que tener esas ganas, esa energía? Si nosotros sabemos que somos herederos, hermanos. Cuando el hijo sabe que va a heredar la casa de su padre, uno vive confiado, uno vive tranquilo. Sabe que su papá le ha antecedido en muchas cosas y sabe que le va a dejar una bendición. ¿Cuánto más nosotros, sabiendo que somos herederos del reino de Dios, porque así lo dice su palabra? Amén. Ahora sí, de aquí en adelante
somos hijos de Dios, soldados de Cristo, siervos llamados para predicar el Evangelio. No hay que mirar ni allá, sino que solamente hay que poner los ojos en nuestro Cristo Jesús. Así venga la muerte. Mateo 10:28 dice, no temáis a nada, dice, ni a los que matan tengan miedo, dice. Solamente temed a aquel que puede matar la carne y puede condenar el espíritu, dice. Y el único es Jesús, nadie más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora diga, soy hijo de Dios, diga. ¿Qué más dice? Qué tan lindo, ¿no? Más ahora, dice, que habéis sido libertados del pecado, son hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto, dice, la santificación. Y tenemos mucho problema con esta palabra. Y normalmente uno, pues, cuando piensa en la palabra santificación o en la palabra santidad, es una palabra grande, elevada, sí, no es que no, pero también pensamos que es una palabra inalcanzable a veces. Y ¿será que porque tal vez nuestra educación o en todo caso por algunas circunstancias de la vida siempre hemos consumido el pecado? Y a pesar de que venimos a ser hijos de Dios y el pecado sigue ahí, no es que Dios nos cambia, aceptamos a Dios, está bien, pero todos los días hay que renovarse, dice la palabra de Dios. Amén. Pero también la Biblia dice, no hay ni un solo justo, también dice. No hay un solo santo. Y pensamos que no somos merecedores de los milagros, porque yo no soy santo, decimos, ¿no? Y pensamos que Dios no puede hablar con nosotros y no nos puede utilizar porque pensamos, es que no soy santo, decimos. Y la santidad no tanto depende de nosotros, amados. La santidad no depende de un estudio o de un profesional que pueda hacerlo cargo, que pueda hacerse cargo para que nosotros seamos santificados. Tampoco depende de un pastor, ni de una iglesia, ni de una denominación. Es más, no somos una iglesia de puros santos, por ejemplo. Nos equivocamos. Y no piensen que aquí la iglesia es el santo, no. Pero la palabra de Dios nos dice, santifíquense, dice también. La palabra de Dios nos insta a que también debemos santificarnos. Pero Pablo en Romanos también habla y dice que la santidad no depende de nosotros, sino que dice, quien nos santifica, o en todo caso dice, santifíquense a través del Espíritu Santo, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si uno hace una decisión y dice, ahora sí voy a ser santo desde el día de mañana lunes, 14 de agosto. ¿14 mañana? ¿Sí, no? ¿16? Te atrasa. Entonces, y se propone, y dice, voy a vivir en santidad, no voy a ver la tele, voy a eliminar las aplicaciones de mi celular, las redes sociales, la tele lo voy a quemar, no sé. Y eso es algo que no se va a poder, porque no está en nuestras manos. La santidad no es un estudio, no es algo conocimiento que se puede tal vez
calificar cualitativa o cuantitativamente, o en todo caso ver, hacer números, no. Sino que la santidad viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno tiene que pedir al Espíritu Santo que lo santifique. Y el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Y la palabra de Dios dice, somos hijos de Dios, dice, tienen por fruto, dice, la santificación. Uno tiene que acercarse al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué más dice? Y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Ese es nuestro fin. Por eso vivimos, por eso trabajamos, por eso nos congregamos, por eso nos negamos, porque queremos encontrar la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo les daba esta anécdota, parábola, no sé cómo quieran llamarlo, del turista y del sacerdote sabio. Nosotros, así como él le dijo, yo tampoco no tengo nada aquí porque yo también estoy de pasada, le dijo. Amados hermanos, nosotros aquí en la tierra solo somos turistas. Estamos de pasada. Aquí en la tierra, amados hermanos, estamos un ñahuichipo y nomás. Porque la palabra de Dios dice que nosotros viviremos por los siglos de los siglos de los siglos. Seremos herederos, dice, del reino de los cielos, mar de cristal, dice, puertas de perlas, dice. Y eso es lo que tenemos que mirar. Amén. Amén. ¿No tienes plata? Sigue mirando tu salvación vos. ¿Viene la enfermedad? Sigue mirando la salvación. ¿Te han dejado? ¿Te han abandonado? Sigue mirando la salvación. ¿Te han desanimado? Hermanos en la iglesia, tus pastores, tus líderes te han decepcionado. Pues tú sigue mirando tu salvación. La iglesia te ha fallado, pero tú, amado, sigue mirando tu salvación. Te han diagnosticado un peor, una enfermedad, sigue mirando a Dios. Dios sabe por qué lo hace. No tenemos por qué cuestionar nosotros a Dios. Está escrito, Él ya sabe por qué lo hace. Claro, nosotros podemos decir, pero ¿por qué me ha quitado a mi familia? ¿Por qué ha llenado una cuna? ¿Por qué ha permitido si un día también me lo va a quitar? ¿Por qué ha permitido una pareja para mi vida si un día se lo va a llevar? Es como cuando un niño dice, ¿por qué esta caja está hecha o llave con cinta asegurada? ¿Acaso mis papás, por qué son malos? Estas cajas se abren y esto no se abre. ¿No será que ahí adentro hay cuchillos? Y el niño reniega, ¿por qué está abierto? ¿Por qué está asegurado? Hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender. No tenemos la capacidad de cuestionar. Él es el que lo sabe todo. Dios es quien ha diseñado nuestras vidas. Es más, dice, antes de que nosotros vengamos y nazcamos, dice, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Está en los propósitos de Dios. Dios ya nos ha escogido para sus hijos. No es que por si acaso hemos llegado, no. Sino que Dios ya lo tenía preparado. Dios ya te había apartado, ya te había apartado a ti como pueblo santo, como su pueblo, como su hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
No se desanimen. Amén. Así como yo les dije, si ustedes me cumplen cada segundo turno sin falta durante los siguientes 10 años, entonces yo les voy a regalar, les dije, ¿no? Se los voy a firmar. Pero Jesús ya te firmó lo mismo. Hace 2000 años fue muerto, crucificado, con su sangre firmó tu sanidad, tu salvación, tu herencia firmó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabes qué dijo? Con esto vamos a terminar. ¿Sabes qué dijo? Dijo, mas yo voy al Padre, dijo, a preparar la morada que mi Padre ya ha preparado para ustedes, dijo. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hace 2000 años nos ha prometido con su muerte, amados, esta gran herencia que es la salvación. Esta gran herencia que es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez más, mas yo voy al Padre a preparar, dijo. Si no fuera así, no se los hubiera dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, sea lo que sea, en palabras simples, y mapiscachum, venga lo que venga, nunca hay que dudar de que somos hijos de Dios. Nunca hay que mirar a un lado y a otro lado. Hay que mirar nuestra herencia, nuestra salvación. Y cuando somos hijos de Dios, el resto es añadidura. Dios te sana cuando eres su hijo. Dios te cuida cuando eres su hijo. Dios pelea por ti cuando eres su hijo. Dios suple tus necesidades cuando tú eres su hijo. Así como nosotros sabemos a cierta edad qué es lo que nuestro hijo va necesitando, qué es lo que requiere, qué es lo que le está faltando a nuestro hijo. Como papás sabemos, ¿sí o no? Lo mismo cuando somos hijos de Dios, Él ya sabe, vuestro Padre ya sabe, dice la palabra de Dios, de qué necesidad tenéis cada uno de vosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chaquimanta cholacuichis, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, eso es. Qué lindo que han venido. Y a veces uno lo que se pierde cuando uno no se congrega, lo que se pierde, las promesas, el alimento, uno pierde a veces cuando uno no se congrega. Siempre vengan a la casa de Dios. Este es un hospital para el herido, para el perdido. Este lugar es un lugar en el que Dios trata con cada uno de nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Póngame una música, por favor. Vamos a orar. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Dios mío. Oh, bendito Dios, te doy gracias, Señor, dígale. Gracias por enseñarme, por revelarme, Dios mío. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te alabo, Dios mío, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus hijos que somos nosotros, Dios mío. Porque así te agradó hacerlo, Dios. Por eso te alabamos, te honramos, te exaltamos y elevamos tu nombre, Dios mío. Y te decimos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
Muy bien, empiece a orar en ese lugar. Vamos, empiece a orar. Yo no sé cuál es su necesidad de usted. ¿No sabes qué decir? Dile, aquí estoy Jesús, dígale. Kaipi Kashiani Tatai, dígale, aquí estoy Jesús, dígale. Aquí estoy, Dios mío, usa mi vida, Padre, dígale. Usa mi vida, Dios mío, dígale. Kaipi Kashiani Tatai. Ten misericordia de mí, Dios mío, dígale. Vamos, hable con Jesús, hable. Tenemos escasos minutos y hable y diga, aquí estoy, Dios mío, dígale. Tú tienes el control, Dios mío, dígale. Tú tienes el control. Aunque pase el tiempo, Dios mío, tú tienes el control, Dios mío, dígale. Toma mis manos, dígale pues, toma mi vida, Dios mío. Me entrego mi vida, te entrego mi vida, dígale. Me entrego, Dios mío, como ofrenda a ti, dígale. Oh, Dios mío, aquí estoy, dígale. Vamos, dígale, aquí estoy, dígale. Aquí estoy, Jesús, dígale, aquí estoy, Dios mío. Vamos, hable con Dios. Los cielos se abren en este momento. Oh, el Espíritu Santo desciende. La presencia de Dios inunda ahora. Milagros y maravillas en este momento. Milagros y maravillas, Dios mío. Oh, ángeles, Dios mío, que suben y bajan. Ángeles trayendo milagros a este lugar. Vamos, levante su mano, hable con Dios. Aquí estoy, dígale. Aquí estoy, Dios mío, te acepto una vez más, dígale. Oh, Espíritu Santo, santifícame, dígale. Oh, santifícame, Espíritu Santo, dígale. Ayúdame, dígale. Ayúdame, Espíritu Santo, dígale. Ayúdame, Espíritu Santo, dígale. Aquí estoy, dígale. Kaipi Kashiani, dígale. Aquí, dígale. Oh, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Dios tiene todo el control. Aunque pase el tiempo, aunque venga lo que venga, Dios tiene el control. Tú tienes el control, se lo vamos a decir. Oh, Dios mío, aquí Jesús, dígale. No se canse, vamos, levante su mano, haga un esfuerzo. Levante su mano y diga, aquí estoy, Dios mío, dígale. Te entrego mis manos, dígale. Te entrego mi casa, te entrego mi hogar, Dios mío. Te entrego mi vida, Jesús. Oh, bendito, te entrego, dígale. Vamos. Oh, venga lo que venga, te voy a seguir, dígale. Venga lo que venga, te voy a servir, Dios mío. Aunque pase el tiempo, Dios mío, tú tienes el control, Dios mío. Tú tienes el control, Dios mío. Tú tienes el control de mi vida, dígale. Tú tienes el control de mi vida, dígale. Vamos, hable con el Espíritu Santo. Hable un momento. Kaipi Kashiani, dígale. Aquí, Dios mío, dígale. Levante su mano arriba y le vamos a alabar, le vamos a cantar en este día. Oh, vamos a derramar nuestro corazón en este lugar. Vamos a derramar nuestro corazón. Vamos, súbale volumen a esa alabanza y le vamos a cantar. Vamos, súbale volumen. Aquí, levante su mano arriba. Cierre sus ojos. Que nada lo distraiga ahora. Dígale tus cuerdas de amor. Cayeron sobre mí.
Vamos, cante esta alabanza si sabe. Cante, vamos. Vamos a corear esto, dígale. Vamos. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Vamos. Levanta su mano arriba y cante, cante. Me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. ¿Quieres llorar? Llora. Dígale, papá. Papito, ayúdame, dígale. Sáname. Bendíceme, Dios, dígale. Los cielos se abren. La presencia de Dios se derrama ahora. El Espíritu Santo te toca. Vamos, cántelo, 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 cántelo. Aleluya. El que me da paz. Vamos. Tu amor. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Tu presencia, Dios mío. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Espíritu Santo, dígale. Vamos, alabe. Gracias, Jesús, dígale. Levante su mano. Aquí, Dios mío, dígale. Aquí tu presencia, dígale. Toca mi corazón, toca mi mente, dígale. Tócame, ángeles, tóquenme, dígale. La presencia de Dios está ahora. Vamos, tócame, Dios mío, dígale. Tócame, tócame. Aquí estoy, Jesús, dígale. Aquí, Dios mío. Usa mi vida, dígale. Usa mi vida, Dios mío. Usa mi vida, Dios mío, dígale. Me entrego a ti, dígale. Gracias, Padre, dígale. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Levante su mano arriba. Vamos a gritar fuerte este grito poderoso. Vamos a gritar poder de Dios ahora en el nombre de Jesús a la cuenta de 3. A la 1. Arriba las manos. Vamos, arriba las manos. A las 2. Y a las 3. Grítalo. Poder de Dios. Diga, en el nombre de Jesús, toda enfermedad sale, toda pobreza sale ahora, todo dolor en mi cuerpo sale, todo dolor de hueso, dolor de cabeza, dolor de espalda, suelta mi vida, diga, suelta mi familia, toda incredulidad sale de mi casa, diga, suelta mi familia ahora, todo espíritu inmundo del diablo, todo temor, todo miedo, suelta mi vida, diga, suelta mi familia, sales ahora, te secas en el nombre de Jesús. Diga, soy sano, soy libre, soy bendecido. Diga así, soy sano, diga. No, todos, a ver, miren aquí.
con una vueltita diga, soy sano, diga. Soy libre, así saltando, a ver, así, marche, pues marche, así, soy libre, así, a ver, uno que es sano tiene que moverse, tiene que probarse. Diga conmigo, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Terminamos la transmisión.